¿Cómo están? Me imagino que felices porque esto de tener a TED en Chile, como dicen los jóvenes, a mí me parece épico. Y como hay que dar las gracias, muchas gracias a todos esos que soñaron con tener esto acá y nos hicieron este regalo. Yo soy Rodrigo Silva, 35 años como emprendedor y a lo largo de ese tiempo he sido mentor de muchos emprendedores. En realidad suelo decir que mi actividad es el cuidado, me dedico a cuidar emprendedores y esto consiste en tratar de evitar que cometan errores ingenuos que les puedan significar malos ratos, angustia, e incluso poner sus fuentes de trabajo en riesgo. Hoy les voy a contar la historia de Jorge. Jorge es un emprendedor de Maipú, como millones de chilenos que emprenden cada día. Hace algunos años me vino a ver entusiasmado, contento, porque quería escalar su empresa de sushi, hacer una franquicia. Y venía con su hijo porque necesitaba socios. Y nos sentamos a ver el desafío, fue una reunión súper fructífera. Las cosas básicas estaban, tenía buen producto, buen equipo, cadena logística, hasta que caímos en los números. Y ahí me mostró que vendía como $30.000, un margen normal del 10%, y ganaba $3.000 al mes. Y a mí se me prenden las luces del tablero. Esto es cuando uno detecta que el emprendedor tiene una mala mano, como se diría en el póker. Yo lo llamo partidas perdidas antes de empezar. Hoy vamos a hablar de varias de esas partidas perdidas antes de empezar. Esas que hagas lo que hagas, como planteaste el partido, estás perdido. No tienes cómo llegar a puerto. Estás perdido antes de empezar. Mejor te fueras ahí a la playa y no hacer nada, descansa. Entonces le dije, pero Jorge, con este margen no te da para hacer una franquicia. Piensa bien, Starbucks, cualquier franquicia, ahí ganan dos, franquiciado y franquiciador. ¿Cuánto cobra Starbucks por un café? $5, ¿no es cierto? Mientras al resto le cuesta cobrar 3 por el mismo producto. Tiene un desafío anterior, amigo. Tienes que subir los precios. A ver, ¿cómo es tu producto? Muy bueno, me dijo, estaba orgulloso. Mi maestro Suchi es un artista. Y los clientes todos contentos. Eso es bueno porque los emprendedores vivimos de clientes contentos. Y los precios un poco bajo el mercado. ¿Y por qué no suben los precios? Y se quedó callado. No había ni una buena razón para no subir los precios, fíjese. Y esta es una historia feliz porque Jorge volvió a los 2 meses eufórico y me dice, subimos los precios, no se nos fue ni un cliente y estamos marginando el doble. Tenía susto. Después vamos a ver que susto no es una razón técnicamente, es una emoción, no una razón. Y como ustedes podrán ver, un consejo muy simple como este puede tener mucho valor en el mundo emprendedor. Duplicar el margen, imagínense, eran $3.000, suben. Sube el precio. Y eso tiene harto valor. Y esto lo digo porque hoy quiero hablarles de 3 partidas perdidas antes de empezar, importante, de 3 ausencias. Y una de esas es el tema de las cosas simples y de 3 trampas. Porque estamos acostumbrados a lo complicado, nos complicamos mucho la vida, ¿o no? Y eso se debe a que nuestra educación le encantan las cosas complicadas. Uno va ahí y tiene que ser difícil. Si es fácil, no, como que no sirviera. Hay 2 lugares donde a mi juicio ayudar a emprendedores clave, se agrega harto valor. El primer lugar es en el camarín y el otro a la salida. Yo conozco varios mentores que ayudan a los emprendedores a la salida. Le ayudan a conseguir socios, financiamiento, hacer más visibles los productos. Todo importante, ¿no es cierto? Obvio que es importante. Pero yo estoy al otro lado en el camarín antes que antes, juzgando el entendimiento del emprendedor de eso que va a hacer. Porque a mi juicio Jorge iba a salir a jugar una de esas partidas. Y Jorge no está solo en esto.
Fíjense que la tasa de fracaso en Chile de nuestros emprendedores es demencial. Es de loco. 95% de los emprendedores fracasan antes de los primeros 5 años. ¿Y qué nos dice esto? Yo digo que a lo menos 3 cosas, debe decir más cosas, pero 3. Una, que el emprendimiento es difícil, muy difícil. En la universidad, ¿cuántos pasan las carreras difíciles? 50, 60%, en otras 80, 100, aquí pasa el 5%. Lo segundo es que no entendemos el emprendimiento. Ya iremos a eso. Les voy a dar una razón que podría ser. Y lo tercero es que no hay donde educarse para ser emprendedor. ¿Se han fijado? No, si la gente me dice, sí, si hay curso de finanzas, no, eso no es emprendimiento. Marketing, no, emprendimiento. No tenemos donde educarnos. Entonces, quiero hablarles de 3 partidas perdidas antes de empezar. Una es esta, el emprendimiento. Y yo creo que por el entendimiento. Y el entendimiento dice relación con las preguntas. Vamos a caer en eso. ¿Por qué? Porque los emprendedores en general se sienten poco comprendidos por alguien. La lista es larga, pongan atención. Por el Estado, por la educación, por la banca, para que no digan unos que, por las grandes empresas, por las leyes, y las leyes no dicen nada en relación con lo que uno está haciendo, por la política que decir, ya, esa dejémosla al lado. Entonces, ¿y por qué es más? En la familia, fíjese, a veces por la pareja, y no son pocos que dicen todas las anteriores, ¿será casual? Y yo digo que la pregunta, y aquí es la primera ausencia, cuando tenemos preguntas ausentes. Jorge no se hizo la pregunta de qué significaba hacer una franquicia. Porque la mayoría de las organizaciones emprendedoras que yo conozco se dedican a responder la pregunta por el éxito. ¿Por qué tienen éxito los que tienen éxito? ¿Y esto tiene sentido? Claro que tiene sentido. En una sociedad exitista, obvio que tiene sentido, pero hay otra pregunta tan importante como esa. La pregunta por el fracaso, fíjese. ¿Por qué fracasan los que fracasan? Nadie hace esa pregunta. Y las causas del éxito son tan importantes como el fracaso. Y yo creo que mientras no respondamos de manera creíble con estudios esa pregunta, no vamos a poder entender el mundo emprendedor, no vamos a poder bajar esa de locos tasa de 95% de fracaso y no vamos a poder enseñar emprendimiento. Esa está fácil. Vamos a la segunda, la educación. ¿Qué pasa con la educación? Otra ausencia. Les dije que eran 3 ausencias y 3 causas. Vamos a la segunda, la imaginación. Miren, yo me puedo imaginar a una madre diciéndole al hijo al volver de la escuela, hijo, ¿qué entendió hoy en la escuela? También me puedo imaginar a la madre diciendo, mi hijo, ¿qué razonó en la escuela? Pero ustedes se imaginan a una madre preguntándole al hijo, mi hijo, ¿qué imaginó hoy en la escuela? Yo no me lo imagino. ¿Y por qué? Porque imaginar no es el tipo de cosas que se practican hoy por hoy en nuestra educación. Y aquí les voy a decir algo que provoca, sobre todo en la universidad. Aquí yo me llevo combo normalmente. Sostengo que por una razón enigmática, mientras más estudiamos en este sistema, menos imaginativos nos ponemos, menos creativos. Y cuando digo esta otra me pegan más fuerte. Sostengo que por alguna razón enigmática, mientras más estudiamos, menos ganas de emprender tenemos. Está difícil, ¿eh? Es grave si esto fuera así. Déjenme fundamentar. ¿Podrá haber un conflicto trágico entre razón e imaginación? Porque la razón es importante, no me malentiendan. Obvio que es importante. Y todos nos sentimos orgullosos de eso que entendemos y razonamos. Ha habido en los últimos 400 años grandes cambios gracias a la razón, pero no lo es todo. Podría haber una trampa de la razón, que la razón fuera tramposa. Martin Heidegger, quizá el mayor filósofo del siglo XX, decía otra cosa que a mi juicio todavía no la entiendo, pero a lo mejor ustedes me ayudan a entenderla. La razón es la más enemiga, adversaria del pensar. Y yo pensaba que razonar y pensar era lo mismo, pero el gallo es inteligente, así que yo creo que podría tener la razón.
Porque ¿acaso no se han fijado, y él relacionaba en su libro qué significa pensar, pensar con hacerse preguntas? ¿Acaso no se han fijado que son las preguntas las que nos dan que pensar? Bueno, Ken Robinson, charla TED, épica charla TED, millones de visitas, decía que los niños pierden la creatividad en séptimo básico. O sea, entran a la caja de la educación y son menos imaginativos, que la imaginación era memoria y repetición. ¿Y somos memoriones o no? Somos memoriones, ¿no es cierto? Y decía que la creatividad es tan importante como la alfabetización. Bueno, todas estas sabias palabras han sido desoídas, porque educar es transformar el ser, al menos en nuestras cabezas, y ahí habitan las facultades intelectuales. El filósofo Kant, ¿qué dijo? 250 años, nos recordó, facultades intelectuales, entender, razonar, imaginar. ¿Qué es lo que es entender? Los seres humanos y los animales entendemos muchas cosas. Yo entiendo que si un perro, un niño, entiende que si mete los dedos en el enchufe, le va a dar la corriente. Entender, dicen que entender un libro, entender la pregunta que el autor quería responder al escribirlo. O sea, las preguntas dicen mucho del entendimiento. ¿Por qué? Un profesor puede decir, ese entiende y ese no entiende por la pregunta. ¿Cuáles eran las preguntas de Jorge, se acuerdan? Por la franquicia y por el socio. Y cambiamos la pregunta y otros esfuerzos. Si cambiamos la pregunta del emprendimiento, van a ser otros esfuerzos. Porque, y la imaginación, vamos con la razón antes. La razón es la facultad de los conceptos, encontrar grillas de comprensión de las cosas, extraer primeros principios, encontrarle lógica, encontrarle sentido a las cosas. Aquí hemos estado razonando, lo que hice yo con Jorge era razonar y entender. Y imaginar es la más olvidada de las facultades. Por lejos, es la que nos permite hacer creativo, hacer síntesis, conectar lo inconexo, y eso nos cuesta. Y hay que conectar hartas cosas, les digo. Por ejemplo, las ruedas y las maletas. Las ruedas, ¿hace cuánto estaban inventadas? ¿Se acuerda alguien? No estaban vivos. 4.000 años atrás. Y las maletas, miles, uno ve las películas ahí medieval con maletas y ruedas con maletas. Yo estaba vivo y estoy viejo, pero no tanto. O sea, un par de décadas atrás y a mí me costaba. Mira el invento bueno. Y los autos negros de Ford. Ford, patrón de fondo, se diría acá en Chile, patrón de fondo. Luego los autos tienen que ser negros, cualquier color, pero negro. Una década, autos negros. Y resulta que viene David Ogilvy de Chevrolet y dice, mira la pregunta inteligente, un genio, ¿por qué todos los autos tienen que ser negros? Y le puso color a la industria automotriz, una revolución. Y estamos hablando de conectar cosas. Y aquí caigo en la tercera. Porque ustedes hoy día van a aplaudir todas las charlas que conectan cosas choras. Estamos obligados a conectar cosas o conectar ideas. Pero la otra es la trampa de la segmentación y es la partida por la inclusión. Porque vivimos en una sociedad esencialmente segmentada y esto no nos conviene, estamos dando hándicap. ¿En serio que estamos dando hándicap? Se los digo en serio. Miren, en los campus universitarios, yo estaba ahí, diseñados después, jardines, todos para que se conecten, trabajo interdisciplinario. El estudiante de ingeniería civil no habla con el comercial y el agrónomo, vaya a hablar con el sociólogo, digo yo, o el filósofo. No, pues, no se puede conectar. Y las generaciones, piensen en las generaciones, padres, hijos y abuelos, todos, cada uno por su lado, con sus verdades y sus juicios. Nadie se conecta con nadie. Jorge andaba con su hijo. Las generaciones se hacen bullying, se ningunean. Andaba con su hijo, se conectó conmigo porque el emprendimiento es un lugar que nos fomenta a conectarnos. Fíjese que Ernesto Siroli, en una famosa charla TED Shut Up and Listen, llamaba a escuchar emprendedores y llamaba porque era en el motor, a darse cuenta que había 3 capacidades que todo emprendimiento tenía que tener. Buen producto, o sea, habilidades técnicas, habilidades financieras opcionales, conseguir fondos
y administrarlos bien. Habilidades comerciales excepcionales, hacer visibles los productos y venderlos. Hay que venderlos. Y resulta que él no había conocido en su vida una persona que tuviera las tres y que decía, miren, los emprendimientos más exitosos, 3 socios fundadores. Tiene razón, pues si él había visto harto emprendimiento. Y la verdad es que estamos obligados a conectarnos. Si ustedes piensan en las 3 facultades de Kant, entender, razonar e imaginar. Yo tampoco conozco a uno que tenga las 3. Conozco grandes analistas, muy inteligentes, pero a la hora de la imaginación a veces, y el entendimiento a veces fallan. Estamos obligados a conectarnos y el emprendimiento es el lugar para hacerlo. Este es el lugar. Ahí están las 3 partidas perdidas antes de empezar. ¿Por qué? Porque el emprendimiento es el más inclusivo de todos. Tanto hombres como mujeres, género que pidan, con y sin estudio. De la generalidad, hoy hay abuelitos empezando a emprender. La verdad es que si ustedes miran quién invierte en nosotros, las 3 F se dice Family, Friends and Fools. O sea, aquí por lo menos tenemos un incentivo para juntarnos la familia, los amigos y los despistados, los tontos dirán otros, pero nos juntamos y nos conviene. ¿Se fijan? Quiero terminar diciendo esto. En Chile y en el mundo hay solo 2 trampolines sociales, educación y emprendimiento. Y tenemos la educación por allá y el emprendimiento botado. La educación se entiende y se razona, pero exagera en las capacidades analíticas, le falta capacidad de síntesis. ¿Qué es lo que es el emprendimiento? El lugar de la destrucción creativa, de la síntesis de las cosas simples, justo lo que le falta. Juntemos el hambre con las ganas de comer, digo yo. Y cuando digo esto, ¿saben lo que me dicen? Son lo mismo, po. Como hambre y ganas de comer. Oye, me costó cachar que no eran lo mismo, po. Porque yo puedo tener hambre y me quedo en la cama. Tengo que tener ganas, ¿o no? Es otra cosa. Tener ganas para salir a buscarlo. Y la imaginación de Jorge, la imaginación da ganas, porque la imaginación de Jorge lo hizo venir a verme para cumplir con sus sueños. El emprendimiento es una universidad muy cara. ¿Alguien ha sumado el costo de todos esos errores y quiebras? Nadie lo ha sumado. Pues. Miren, el puro abogado vale más que toda una carrera, está todas las plata ahí. Entonces, por eso hay que cuidar a los emprendedores. Y lo dejo con una reflexión. ¿Se imaginan ustedes o creen que nos vamos a transformar en una sociedad cuidadora de emprendedores? ¿Nos convendría? Chao, muchas gracias.